A pocos días de la toma de posesión presidencial, persiste la duda e incertidumbre por pretensión del actual gobierno de hacer recuento de votos en el Congreso Nacional. Actual cúpula militar refuerza perímetro de seguridad en el centro logístico electoral y aclaran que no acatarán una orden ilegal para sacar el material electoral del predio del Infopa. Presidente Xiomara Castro sorprende al retirar la denuncia del tratado de extradición con los Estados Unidos y lo deja vigente para el próximo gobierno. Fin de semana violento en el país con varios crímenes y una masacre de 3 personas ultimadas a balazos en una zona rural de Olanchito Lloro la madrugada de este sábado. En las noticias internacionales, juez federal de Estados Unidos impide temporalmente que republicanos terminen con programa familiar de migrantes, una medida que abarca a los hondureños. Y en Deportes TVC, en un vibrante partido, Barcelona le gana 3-2 al Real Madrid y levanta la Supercopa de España. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Buenas tardes, Honduras, bienvenidos a Telenoticias Dominical, listos para compartir con ustedes el bloque informativo que hemos preparado este domingo, Eunice. Saludos, Ulises, a todos, gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias. Bueno, y es una pena que ya han pasado varios días de las elecciones generales y seguimos hablando no de la transición, sino que de otros temas que tienen que ver con algunas intenciones de boicotear este traspaso de mando. En un sorpresivo e inesperado Consejo de Ministros convocado este sábado, en el que participaron, además de los secretarios de Estado, el presidente del Congreso Nacional, o quien ocupa la presidencia del Congreso Nacional, Luis Redondo, ahí se ordenó al CNE que realice el escrutinio especial de 19.162 actas de cierre, y en caso que este ente electoral no acate la orden, el conteo lo realizará este poder del Estado, o sea, el Congreso Nacional. De acuerdo al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, el decreto de ley fue aprobado por 69 diputados, publicado en el Diario Oficial La Gaceta y aprobado en Consejo de Ministros. Se aprobó y se presentó en el Congreso Nacional el decreto que ya es de conocimiento público, que está en La Gaceta, para que el Consejo Nacional Electoral inicie con el escrutinio especial. Mientras toda esta entrevista, hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional se mande una nota al Consejo con la copia de La Gaceta para que ellos inicien de inmediato. Caso contrario, será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 205, numeral 7. Este analista considera que toda acción realizada en sesión por la Comisión Permanente es ilegal, al igual que lo actuado en Consejo de Ministros. Luis Redondo tiene que ir preso, y todas las personas que acompañen esa decisión que se convierte en un atentado contra la institucionalidad y al Estado de Honduras deben ir presos. Porque el Congreso Nacional ni la Presidencia de la República tiene la autoridad para desconocer la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. No hay más autoridad que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral en materia electoral. Esta diputada electa es del criterio que el Consejo Nacional Electoral es el ente último en materia electoral y no es facultad de ningún poder del Estado darle ninguna orden. Son ilegalidades que se están realizando por parte de una comisión permanente que ya la Sala de lo Constitucional ha estipulado un fallo donde la ha nombrado como ilegal, o sea que no tiene efecto para realizar todo este tipo de investigaciones que ellos manifiestan que van a hacer. Ahora, me extraña de la presidenta de que esté acatando órdenes que no les competen en este momento, como el conteo de actas. Para este constitucionalista, la orden emanada del Consejo de Ministros es ilegal, inconstitucional y fuera de tiempo. La verdad que esa resolución que anunció Luis Redondo, en donde le está dando plazo al CNE a que haga un recuento,
Eso ya la Constitución ya no le permite al CNE hacer un recuento porque ya se le expiró el plazo. Recuerde que el CNE podría hacer un escrutinio o un recuento antes de los 30 días después de las elecciones generales y ya pasó, por eso se emitió una declaratoria. Otros sectores instaron a las Fuerzas Armadas a ser los verdaderos garantes de la Constitución de la República, las instituciones y la alternabilidad del poder en paz y democracia. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Y la incertidumbre política que se vive en el país está destruyendo a Honduras y trayendo pérdidas millonarias. Esto lo aseguran empresarios en la zona norte del territorio. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Kubain, fue contundente al pedir un basta ya a los pleitos políticos, los cuales solo generan incertidumbre y pérdidas millonarias. Más incertidumbre ya no necesitamos. Hemos perdido nuestros negocios, nuestras ventas que estuvimos esperando todo el año, que fue en diciembre, con las incertidumbres que hemos pasado. El sector político no favorece a Honduras. Prácticamente lo digo, por eso estamos como estamos. Basta conflictos políticos para hacer daño, imagen al país internamente y a nivel internacional, donde estamos perdiendo competitividad con inversiones multimillonarias que puede traer mucha riqueza al país por ese miedo de venir a Honduras a tener tanta incertidumbre con los temas políticas. El diputado Juan José Yar expresó que Luis Redondo está tirando manotadas de abogado. Seguimos en la incertidumbre. Este gobierno que está ya por irse, donde Honduras, más del 80% de los hondureños le dijeron no más, ya no los queremos, siguen dando patadas de ahogado. Lamentablemente, Honduras ya no puede seguir así. Le guste o no, el CNE ya dio los resultados, expresó Hugo Maldonado, presidente del CODE. El pueblo hondureño siento que no sale de esta incertidumbre que nos quieren montar. El Consejo Nacional Electoral ya dio la declaratoria. Nos guste o no nos guste. El clamor de los hondureños es que los problemas políticos terminen para poder vivir en paz y seguir trabajando por Honduras. Jason Maldonado, TN5 Dominical. El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, asegura que están jugando con la gente, dañando la democracia, anhelando el poder y dejando al pueblo en segundo plano, asegura. También vamos a causar mucha confusión también en la mente de la gente. Es como, digamos, un juego también con la gente, ¿verdad? Así que ya pasó, se hizo la declaratoria, todo el mundo ya estaba conforme, aunque siempre había personas que estaban diciendo no, ¿verdad? Si no estamos conformes, pero por lo general creo que la mayoría estaban conformes y de repente ya, en medio de todo esto, empieza, ¿verdad? Sí, estas cuestiones nuevamente. Realmente no sé dónde va a terminar esto, ¿verdad? Y va a dañar mucho, ¿verdad? Si la democracia, va a dañar mucho, ¿verdad? Si este proceso. Para mí, el único que puede ayudarnos en este caso es Dios, ¿verdad? Oremos mucho por este país, ¿verdad? Sí, porque hay muchos problemas, ¿verdad? Y el corazón humano siempre, ¿verdad? Sí, sigue pidiendo o buscando el poder. También Monseñor Lenihan aprovecha para hacer un llamado a la paz y evitar conflictos que vengan a deteriorar la armonía de las familias hondureñas. Bueno, de acuerdo al análisis del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, la decisión que tomó el Congreso Nacional de publicar en la Gaceta el recuento de 19,000 actas no tiene validez jurídica ni cumple con los requisitos que establece la ley orgánica del Poder Legislativo. Y aquí ha sido una práctica permanente de un Congreso Nacional que ha excedido sus atribuciones, ha hasta cierto punto instado la judicialización del proceso electoral. Hay que recordar que por disposición de la propia Constitución, la administración de los procesos le corresponde al Consejo Nacional Electoral.
En la fase de escrutinio especial no podemos desconocer que los partidos políticos en algún momento fijaron su postura, no permitieron que se terminara con el escrutinio de todas las actas que tenían inconsistencias, pero como la propia ley ya establece, esto ya corresponde al Tribunal de Justicia Electoral. Será ese órgano quien tendrá que conocer, evaluar y analizar de manera específica cada caso concreto para tomar una resolución, lógicamente ajustada a derecho, que es lo que pide el Consejo Nacional Anticorrupción, para que finalmente tengamos la finalización de un proceso electoral que goce de garantías de legalidad, pero también de transparencia. Bueno, además, el Congreso Nacional no está legitimado para intervenir en el proceso electoral y debe haber transición de manera transparente y en orden, añade el jefe de comunicaciones del CNA, Cristian Nolasco. El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, reacciona después de que el Tribunal de Justicia Electoral declarara inadmisible a trámite el recuento de actas solicitado por el alcalde Jorge Aldana, quien asegura que recibieron presiones externas. No, externas no, debe ser de otro país tal vez. O puede que sean algunos ovnis que andan por ahí, ¿verdad? Y le han ordenado al Tribunal de Justicia, pero no creo. Lo que pasa es que son malos perdedores, no entienden que si cuando uno quiere que su partido gane, hace un buen gobierno. Si usted hace un mal gobierno, sepa que la gente va a votar y saca al que no quiere que lo siga gobernando. Y hay que entender eso. Pero ¿cómo me va a decir usted a mí que va a querer quedarse ahí, sabiendo que el 81% del pueblo hondureño lo rechaza? No hay forma. Así que ese día él puede quedarse ahí durmiendo, como estuvo durmiendo ahí enfrente del tribunal del Consejo Nacional Electoral, como si es que los votos se iban a mover de acuerdo al sacrificio de estar durmiendo ahí. No, hombre, son tonteras, locuras. Hay gente que se aferra al poder y no entiende que uno se debe al pueblo y que el pueblo manda. Según el exmandatario, con base en ley habrá transición de gobierno. Entreguen o no el poder y serán las Fuerzas Armadas las garantes de respetar la Constitución de la República. Bueno, a propósito, desde el Centro Logístico Electoral se encuentra nuestra compañera Yanira Vallejo, que desde ayer se encuentra resguardado por las Fuerzas Armadas de Honduras. En las instalaciones del Infop, adelante Yanira. Gracias, compañeros, en los estudios principales, audiencia a esta hora. En efecto, nos encontramos completamente en directo desde el Centro Logístico Electoral CLE, instalado aquí en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional Infop en Tegucigalpa, pues donde, como usted puede observar, se vive una fuerte presencia militar. Esto bajo la orden de las Fuerzas Armadas. En las últimas horas pues se ha desplegado con más de 600 efectivos en este centro, pues el objetivo de ellos es custodiar y resguardar el material electoral que permanece aquí luego de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre del año 2025. Desde tempranas horas y durante las 24 horas del día, el ambiente en el CLE pues está bajo un estricto control militar. La policía militar es la que permanece aquí resguardando todo el material electoral luego de este Consejo de Ministros, o mejor dicho, luego de lo que se ha manifestado en el diario oficial La Gaceta en las últimas horas. Hasta el momento, pues cabe mencionar que no se han reportado incidentes de ningún tipo relacionados con este resguardo, pero las Fuerzas Armadas afirmaron que están preparados para responder ante cualquier eventualidad relacionada al el material electoral. Esto es lo que podemos informarle desde aquí de el CLE instalado aquí en el Infop en Tegucigalpa, capital hondureña. Muy buenas noches. Bueno, gracias a Yanira Vallejo desde las afueras del Centro Logístico Electoral del Consejo Nacional Electoral. Eunice, y nosotros estamos en la capacidad de informarle al pueblo hondureño información que nos ha llegado de fuentes de entero crédito del interior de las Fuerzas Armadas, pero también del interior del Centro Logístico Electoral, que no van a recibir ni van a acatar ninguna orden ilegal para entregar el material electoral. Eso se nos ha dicho de la oficialidad de las Fuerzas Armadas con mucha contundencia,
con mucha contundencia y que si llegaran los del Ministerio Público con una orden o cualquier otro ente del Estado a intentar sacar el material electoral, que ellos, de acuerdo al mandato constitucional, que nadie está obligado a recibir o acatar una orden ilegal, ellos no van a respetar esa decisión y que si alguien llega con la intención de alterar el orden, lo van a capturar. Y van a capturarlo de acuerdo a lo que manda la ley. O sea que esa información nos la han compartido para que nosotros a la vez la compartamos con los televidentes, con los hondureños. No vamos a acatar ninguna orden ilegal y vamos a respetar, palabras casi textuales, palabras menos, palabras más, vamos a respetar lo que ha plasmado la declaratoria de elecciones en los 3 niveles electivos o en los 4, con los diputados del Parlamento Centroamericano y también la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Garantizando la alternancia del poder, que estamos a escasos días, hoy es 11. Estamos hablando de... El 27 de ya es de 15 días, sí, aproximadamente que estamos entonces para que tome la rienda la nueva administración. Y bueno, se trataría entonces de las primeras y más relevantes acciones de la nueva cúpula militar. Sí. Ya es otra cosa, ¿verdad? A 10 días de que ya se dé la primera sesión del Congreso Nacional, que es el 21. Sí. Y luego que el 25 quedan ya instalado el nuevo Congreso Nacional y el 27 la Presidencia de la República. Pero insistimos y reiteramos por la importancia que tiene esta comunicación que nos llega desde la oficialidad de las Fuerzas Armadas y del interior del Centro Logístico Electoral, que ellos como tal no van a acatar una orden ilegal. Pongámoslo en términos más claros. Lo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, en el que andaba también quien ocupa la presidencia del Congreso Nacional, Luis Redondo, no van a acatar esa disposición. Y prueba de ello es que ayer ya reforzaron los anillos de seguridad en los alrededores del Centro Logístico Electoral del Infoco. Sí, muy bien. Y eso es lo que está pasando. Alguien me preguntaba, ¿y ya terminó el trabajo del CNE, verdad? Porque tal vez hay una confusión de que todavía está instalado el Centro Logístico Electoral. Bueno, y es que el Tribunal de Justicia Electoral, de acuerdo a todas estas apelaciones, Ulises, e impugnaciones, también son autorizados para hacer recuento cuando sean admisibles estas apelaciones, ¿verdad? En algunos casos. Por eso es que todavía está el Centro Logístico Electoral y está resguardado en este caso. Pero es el único. El Tribunal de Justicia Electoral, por ley, el que está, y atendiendo obviamente una impugnación y un reclamo. El único. Pero el Congreso Nacional, por favor. Además, el Congreso Nacional aquí anda fuera de foco. Este es un invento y un arrebato del señor Luis Redondo en compañía de la bancada del Partido Libertad y Refundación, y ahora se hicieron eco en Casa de Gobierno al publicar este decreto en el diario oficial La Gaceta. Así es que les trasladamos la información para tranquilidad de los hondureños, para llevar certidumbre a la población hondureña de que los militares esta vez se han puesto las botas, pero en favor de la democracia y no de la ilegalidad. Antes de irnos a la pausa, tenemos una noticia de último minuto. Por favor, mucha atención, y es en el campo sanitario. Y mucha atención, la Secretaría de Salud declara refuerzo de vigilancia por el posible ingreso de hondureños contagiados con sarampión al país. A través de este comunicado se advierte, una vez que se ha aclarado que en el año 2025 no se presentaron casos de sarampión, se da a conocer la situación epidemiológica en Centroamérica asociada al evento. El 2 de enero de 2026, el Centro Nacional de Enlace de El Salvador notificó a Guatemala un caso de paciente masculino de 24 años de edad, originario y con residencia en El Salvador, fecha de inicio de exantema, dice 24 de diciembre de 2025, con resultado positivo para sarampión del 30 de diciembre. Aseguran posibles nexos epidemiológicos fue la participación en un conglomerado aproximado de 2.000 personas en una actividad religiosa en Guatemala, provenientes de varios países endémicos de sarampión, entre ellos Estados Unidos, México. Además participaron personas
de países no endémicos, El Salvador, Honduras y 22 departamentos de Guatemala. Así que hay factores de riesgo. Por lo tanto, entonces, ante la situación se le recuerda que el acuerdo ejecutivo publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 27 de junio de 2025, donde se declara alerta sanitaria por sarampión en todo el territorio nacional, que aún se encuentra vigente. Sin embargo, se alerta hoy por este nexo a través de este comunicado epidemiológico, que se refuerza entonces la vigilancia por el posible ingreso de hondureños contagiados con sarampión al país. El gobierno da marcha atrás en su intención de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. La presidenta Xiomara Castro instruyó a Cancillería dejar sin efecto las notas verbales enviadas en 2024, una decisión que analistas vinculan con el nuevo escenario regional, marcado por la intervención de Washington en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Estas notas para retirar lo que han dicho solo son manoteadas de abogado. Así califica este analista el anuncio de la presidenta Castro de instruir a la Cancillería hondureña a informar al gobierno de los Estados Unidos su decisión de dejar sin valor ni efecto las notas verbales enviadas en 2024 en las que denunció el tratado de extradición. Para el entrevistado, la intervención militar de Washington en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro fueron factores determinantes para retroceder en esa intención, en un intento por evitar o protegerse de eventuales acciones similares por parte de la administración Trump. Han visto que los Estados Unidos está haciendo una lucha frontal contra el narcotráfico y que en este momento la lucha contra el cártel de los Soles, donde ellos son aliados, ha sido terrible con la llevada de Maduro a ser juzgado en los Estados Unidos. En alguna medida andan buscando protegerse de acciones posteriores que el mismo gobierno de los Estados Unidos pueda hacer contra altos dirigentes de este partido. Para Gaitán, la decisión de la presidenta responde al temor que la denuncia contra el tratado de extradición realizada hace más de un año, al final siempre termine alcanzando a figuras del partido oficialista. Este abogado coincide con esa lectura y advierte que en los próximos días podrían comenzar a registrarse salidas del país de reconocidas figuras señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ya lo tienen ya todo calculado. Muchos ahí andaban ahí en la Embajada de México, otros ya están haciendo los arreglos con Nicaragua, otros van a salir, van a tener que salir porque cuando haya un verdadero persecutor del delito, un verdadero ministerio público, un verdadero fiscal general, mejor dicho, porque la institución es el ministerio público, van a haber persecuciones. Sin embargo, la presidenta, en un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo su compromiso con la lucha contra la corrupción y detalló que la denuncia del tratado fue consecuencia de las amenazas dirigidas contra el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, algo que para los entendidos solo evidencia sus debilidades en el control político y en el manejo de las relaciones internacionales. La señora presidenta pues solo demuestra de que en ningún momento tuvo el control en cuanto pues a la administración pública, así como también no tuvo control en cuanto pues a las relaciones exteriores que pudieron haber surgido entre Estados Unidos y Honduras bajo estas circunstancias de la extradición, y lo que vemos pues es lo único que establece una determinación para determinar o establecer pues de que ella nunca estuvo en contra de que se extraditaran pues a los hondureños bajo estas circunstancias. No obstante, la mandataria reitera que ha demostrado con hechos, cifras y resultados de manera firme el combate antidrogas al destacar más de 52 extradiciones durante su administración. Pero para los entendidos, el giro del Ejecutivo reabre el debate sobre si se trata de una corrección diplomática o de una decisión tomada bajo presión que se instala en el campo político nacional. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y la segunda causa de muertes violentas en el país siguen siendo los accidentes viales. Prueba de ello es que en los primeros 11 días de lo que va de este año, la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte ya contabiliza 49 personas fallecidas. Continúan las muertes por accidentes viales en el territorio nacional. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en los primeros 11 días del año ya se registran 49 personas muertas. Sigue prevaleciendo en los conductores. Lamentablemente, en las últimas 24 horas se contabilizan al menos 42 accidentes de tránsito que han cobrado la vida de 5 personas, esto a nivel nacional.
Para este médico ortopeda, las salas de hospitales públicos siempre están abarrotadas por personas fracturadas, lesionadas en sus extremidades por accidentes en motocicleta. A todo paciente o todo hombre que compre una moto le deben de exigir ahí nomás que compre un seguro médico. ¿Por qué? ¿Y quién carga después con todos estos muchachos? El hospital de escuela. Van a quitarle el cupo a pacientes que vienen por neumonía, que vienen por infartos y otras cosas más peligrosas, o cáncer. No, hay que llenar el hospital por accidentes automovilísticos y hoy en día más la motocicleta. Desde el pasado miércoles entró en vigencia la nueva ley de tránsito de usar chalecos reflectivos con el objetivo de reducir este flagelo. No, esa es una precaución para uno mismo también, pues. Si uno mismo camina en la calle bloqueando, como se dice, de nada sirve. Y una seguridad para los choferes también que andan en carro también. Al cierre del 2025, 1.824 personas murieron en accidentes de tránsito en el territorio nacional, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Pamela Cartagena, Telenoticias Dominical. En el balance de la zona centro destaca la muerte de un empleado de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS cuando reparaba una tubería. Un empleado de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS, identificado como Ramiro Ordóñez, de 46 años de edad, murió este domingo en la colonia El Reparto de Tegucigalpa tras la explosión de un tubo mientras realizaba labores de reparación, en un hecho que también deja a otra persona herida. El lesionado fue identificado como Gustavo Álvarez, de 41 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica, mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente. Agentes de la Unidad de Respuesta Inmediata de la Dirección Policial de Investigaciones DPI detuvieron en el barrio La Granja de Comayagüela a Mariela Flores, de 35 años, acusada de estafa agravada tras recibir 230,000 empiras por la venta de 2 terrenos sin entregar las escrituras correspondientes, según informó la DPI en un comunicado policial. Flores, presuntamente vinculada a una empresa que ofrecía terrenos y construcción de viviendas, será puesta a disposición del juez que ordenó su captura para continuar con el proceso judicial. La Dirección Policial de Investigaciones DPI, a través del Departamento de Localización, Búsqueda y Captura, detuvo en Comayagüela a un ingeniero civil de 37 años de edad, acusado de agresiones sexuales contra su hijastra de 17 años. La captura se realizó tras una orden del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa y el imputado fue puesto a disposición judicial para continuar el proceso. Yanira Vallejo, TN5 Dominical. Bueno, yo no soy partidario ni apruebo esa conducta de la policía de tapar el rostro, sobre todo de gente que se dedica a la estafa. Y esto alerta a otras personas porque luego salen de la cárcel y continúan en sus fechorías, como también estos agresores sexuales. Para que la gente los conozca, que sepan con quién están hablando, habrá que revisar, si la legislación lo dice, habrá que revisarla. Vamos al balance de la zona norte del país, donde pues este fin de semana reporta la tortura y la muerte de un joven en la carretera Ticamaya y detienen a una ciudadana estadounidense al no declarar $19,000 en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Un hombre fue raptado, torturado y luego le quitaron la vida a disparos en una calle que conecta en el sector de Ticamaya con la Rivera Hernández. La víctima fue ingresada como desconocida a la morgue sanpedrana. 2 hombres en moto murieron este fin de semana tras un fatal accidente vial registrado en el desvío Las Piedras en Lloro. Las víctimas fueron identificadas como Odil Bercano y Ricardo Gómez. Por el delito de lavado de activos fue capturada una ciudadana estadounidense de 34 años en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, a quien se le decomisó $19,700 en efectivo. Un mecánico fue capturado por el delito de tráfico de drogas en el barrio Sunserie de San Pedro Sula, a quien se le decomisó supuesta cocaína y piedra crack. Jason Maldonado, TN5 Dominical. Y en el resumen policial del litoral atlántico profundizamos sobre el hallazgo del cadáver de un hombre en Esparta Atlántida. Además, un voraz incendio consume en su totalidad 6 viviendas en Guanaja.
En las últimas horas se ha registrado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Hasta el momento su muerte está como indeterminada, ya que las autoridades al llegar a la escena no encontraron el cadáver, por lo que no se le pudo practicar el levantamiento cadavérico por ley. El hoyo occiso fue identificado por sus familiares como Cristian Daniel Vargas Maldonado, más conocido como El Mecánico, quien residía en el sector de Brisas de América, en el municipio de Esparta, en el departamento de Atlántida. Un voraz incendio consumió al menos 10 viviendas en el municipio de Guanaja, en Islas de la Bahía, dejando alrededor de 60 personas sin su hogar. Las llamas se propagaron rápidamente, provocando cuantiosas pérdidas materiales y obligando a los afectados a evacuar de emergencia. Afortunadamente, el siniestro no dejó personas fallecidas. Por el delito de porte ilegal de arma de fuego, un sujeto de 40 años fue detenido por las autoridades policiales. A él se le acusa del delito de porte ilegal de arma de fuego. Al momento de su captura se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros. La captura se realizó en el municipio de Esparta, en Atlántida. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, TN5 Dominical. Bueno, juristas piden a los consejeros del Consejo Nacional Electoral ejecutar todas las garantías y sanciones que aplica al contrato de la empresa ASD por los múltiples fallas en la transmisión de resultados electorales en las pasadas elecciones del 30 de noviembre que ocasionaron caos e incertidumbre entre los hondureños. Luego de las múltiples fallas en el sistema de transmisión de resultados electorales, lo menos que puede hacer el Consejo Nacional Electoral es ejecutar las garantías y deducir costos del contrato y las responsabilidades legales a la empresa de origen colombiano ASD-CAS. El Consejo Nacional Electoral, quien ya había anunciado que ejercería las acciones legales correspondientes. Las acciones legales correspondientes en este caso son las que establece como sanción el incumplimiento del contrato. Recordemos que esta empresa, al ser contratada por el Estado, firma unos términos de referencia, firma un compromiso y también dentro de ese contrato que ellos firman se establecen las sanciones en caso de incumplimiento o en caso de fallas, como ha venido ocurriendo. Según contrato, suscrito por el orden de los 16.08 millones de lempiras, por incumplimiento o falla, la multa supera los 400.000 lempiras por cada día de falla o retraso. Hubo un daño reputacional del Consejo Nacional Electoral que no pudo transmitir y es lo que ahora genera algún tipo de duda en la población. Entonces, si es así y los informes lo señalan, debe imputarse tal responsabilidad y ejecutar la garantía correspondiente. Definitivamente hay que hacer efectiva la caución que os dejaron, ¿verdad? La garantía que os tienen, hay que hacerla efectiva porque la empresa falló. Si hubo incumplimientos, si hubo retrasos, y esos retrasos y esos incumplimientos se materializan en dinero a favor del Estado, porque es dinero que no se debe de pagar. De acuerdo a la cláusula 12ª, por fallas e incumplimiento, el contratista está obligado a pagar por daños y perjuicios un 0,36% del equivalente al monto total del contrato. Que estas han sido las elecciones más onerosas, más caras. Si ponemos lo que es costo-beneficio, han sido más costo que el beneficio que se ha tenido, con una reacción tardía por parte de la empresa que fue contratada, empresa que se debería suponer y se asumía y subsumía de que tenía la capacidad instalada. No fue así, el retraso fue letal en realidad, que inclusive ese retraso viene a molestar a lo que fue la declaración y de la misma manera viene a retrasar los reclamos, ¿verdad?, las apelaciones que tiene, ¿verdad?, todo y cada uno de los candidatos que se miran afectados. Otros datos del contrato indican que por fallas e incumplimiento, el contratista podría pagar hasta el 15% del costo total. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Este lunes entrará en vigencia la tercera rebaja consecutiva en los precios de los combustibles, dejando acumulados en algunos derivados del petróleo. A partir de este lunes, las gasolinas presentarán por tercera semana consecutiva rebajas en su precio que oscilan entre los 88 y 51 centavos de lempira por galón, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Lo que ha incidido mucho es que el precio de los carburantes internacionalmente en la última semana precisamente ha venido a la baja en más de 30 centavos de dólar por galón. Esto nos indica que está teniendo un empuje de rebaja también en nuestro país.
Para los consumidores es un alivio para su economía familiar. Sin embargo, esperan que en 2026 estas rebajas se vean reflejadas en los productos de primera necesidad. No, que mejore todo, sí. Que mejoren los precios del combustible, de la comida, de que haya trabajo. Que le bajen, pero usted sabe que hay conflictos internacionales y todo eso afecta. Con esta ya suman 3 semanas consecutivas de rebajas, las primeras de 2026. La gasolina super registra un descenso acumulado de 2 lempiras con 9 centavos, la gasolina regular de 2 lempiras con 2 centavos y el diésel de 4 lempiras con 14 centavos. Yanira Vallejo, TN5 Dominical. Bueno, los primeros días del año pues vienen duros golpes a la débil economía familiar con los incrementos a los precios de los productos de primera necesidad. Por ejemplo, el alijo de los ajos ha sufrido un incremento en los mercados de La Ceiba, pero no son los únicos, nos cuenta nuestro compañero Gustavo Bustillo. Un nuevo incremento a los precios de los productos de consumo. Esta vez es el caso de la ristra de ajo, que experimenta un nuevo aumento. Subieron los ajos, están a 45, pues en diciembre estaban a 50. Primero los vendíamos, normalmente los vendíamos a 25, después subieron en diciembre a 50. Ahorita bajaron un poquito a 45. Supuestamente estamos esperando porque hay que viene un contenedor para San Pedro y que ya van a bajar un poco, estamos esperando eso. Quienes también lamentan los efectos sobre los aumentos son los vendedores de lácteos, a quienes los proveedores les han puesto 2 aumentos en los primeros 10 días de 2026. Le subieron 5 lempiras, sí, 5 lempiras a la mantequilla. No, a la mantequilla le subieron 3 lempiras. A la pura le subieron 10 lempiras. ¿Y ustedes todavía no le aumentan al consumidor? A la pura sí le subí 5 lempiras yo, porque esa sí en verdad no le puedo dar menos al cliente. La otra la mantengo. La que damos a 50, como subieron 5 lempiras, tenemos que darla a 60. Pero ya para negocio se da otro precio. Otros que al final les toca con calculadora en mano. Es a los consumidores finales quienes ven cada día más difícil llevar los alimentos a sus hogares. Haciendo cuentas uno a ver cómo le ajusta, es cierto, sí. Sí. A veces es difícil, así hay que andar economizando, uno buscando donde esté más cómodo. Pero mire, me dio más cómodo el aceite. La población espera que estos aumentos no se sigan dando o que al menos sean regulados por las autoridades encargadas. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, TN5 Dominical. Y la historia se repite en el litoral del país con los apagones programados con el fin de brindar mantenimiento a la línea de suministro de energía, que según expertos y técnicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica está ya obsoleta y urgente de una reparación, ya que la misma está dejando pérdidas económicas a los empresarios en gastos de combustible para plantas generadoras. En el caso de mi empresa, ¿verdad? Ya ahorita en el día son 700 lempiras que no estaban, ¿verdad?, coordinados para eso. Yo creo que este es un flagelo realmente que esperemos con nuestras próximas autoridades, ¿verdad?, nuestro gobierno que va a estar estos 4 años se interese realmente, porque no sabemos cuáles son los verdaderos intereses que nunca se pueden arreglar esta línea, porque siempre se dice que es esta misma línea de transmisión, ¿verdad?, y que se tienen estos problemas. La gente, hay ausencia de compra, la gente no viene al centro, Bustillo, y televidentes no vienen porque el ruido de estas plantas hace, ¿verdad?, que las personas no les guste, no vienen a comprar. Los empresarios mantienen la esperanza que con el cambio de gobierno las nuevas autoridades puedan instalar una nueva línea de transmisión que alimente toda la zona atlántica. Bueno, Olman Ucles nos dice cuáles serán las condiciones del clima para esta noche y para las horas del día de mañana. Gracias, compañeros, qué gusto saludarlos. Vean ustedes, me acompaña José Pavón, pronosticador en turno de Senauscopeco, y es que se mantiene esta racha de baja y de descenso de temperatura, sobre todo en horas de la medianoche y madrugada. José, ¿qué se espera para las próximas horas?
Efectivamente, licenciado, tenemos la influencia de una masa de aire frío que nos está generando estas temperaturas muy frescas, sobre todo en la noche y en la madrugada. Y asimismo nos va a generar unas lluvias débiles a moderadas, ocasionalmente fuertes, sobre todo en la región norte, noroccidental. Ya en la zona nororiental, central y occidental, las lluvias van a ser de carácter débil, estimamos montos de 5 a 10 milímetros, no así en el norte de Olancho, Colón y Atlántida, donde esperamos montos de 30 a 40 a máximos de 50. En la zona sur y la zona suroccidental, condiciones secas y estables. Ahora bien, mañana masa de aire frío más acentuada. Sí, mañana más acentuada la masa de aire frío y nos va a generar este descenso marcado de temperaturas, donde esperamos en La Esperanza 12 grados centígrados, Tegucigalpa 16 grados, la zona occidental 16 grados, San Pedro Sula 18, Lima Santa Bárbara, Juticalpa también 18, y en la zona sur vamos a tener una mínima de 22 grados centígrados, licenciado. Síntomas de clima desértico durante el día, picos de temperatura bastante fuertes, sensaciones térmicas bastante fuertes, y en la noche este fenómeno de baja temperatura. Sí, correcto, porque en la zona sur se mantiene siempre la temperatura de 36 grados centígrados y vamos a tener una media de 26 grados, 28 grados en el litoral Caribe y en casi todo el país, licenciado. Gracias. Él es José Pavón, es el pronosticador en turno de Senauscopeco. Compañeros, con ustedes. Bueno, llegamos al final de las noticias, diciéndoles, reiterándoles y recordándoles a los hondureños que las cosas van a salir bien en el campo electoral, habida cuenta que las Fuerzas Armadas están dispuestas a defender la democracia, la armonía y la paz social. Gracias a todos por acompañarnos. Bendiciones.